Listo. Bárbaro, gracias. No, está bien. Bienvenidos a todos. Disculpen estos detalles técnicos, pero estamos bien en tiempo, así que vamos al inicio de esta edición del webinar. Cualquier consulta, como ustedes ya saben, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Primero vamos a tener a Carol, ella viene por parte de la unidad de auditoría interna y va a hablar acerca de los gastos de funcionamiento. Luego, una vez finalizado con Carol, vamos a darle la bienvenida a Julio Legrand, que lo tenemos acá conectado, que va a abordar unas buenas prácticas para la organización, que es un tema novedoso que surgió producto del relevamiento que hicimos en el mes de febrero. Si querés agregar algo, Martu, si no, ya damos inicio. No, damos comienzo. Recuerden hacer las consultas en el chat o levantar la mano para que les activemos el micrófono. Ya iniciamos, gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carol Mitchell, yo trabajo en la unidad de auditoría interna junto a Julio. Dependemos del Consejo de la Magistratura. Nuestro jefe es Ernesto Mateos Gabela, y como ven en la presentación inicial, muchos ya me conocen telefónicamente porque hemos hablado por alguna auditoría o incluso de los 2 webinars que hicimos en años anteriores. Y bueno, este año nos solicitaron volver a hablar de las partidas de gasto de funcionamiento, automotor, servicio, intendencia, las partidas regulares, y también de anticipos y reintegros. Para no aburrirlos con siempre dar lo mismo, se me ocurrió enfocarnos en algunas novedades que tenemos este año y en aclarar ciertas dudas que les fueron transmitidas a las chicas de capacitación, a Martina y a Valentina, cuando hicieron la devolución de cómo les había parecido los webinars del año pasado. Bueno, ellas recibieron toda la información, la procesaron y nos solicitaron a los que habíamos expuesto el año pasado, bueno, que aclaremos ciertas dudas o que a lo mejor ahondemos en algunos temas. Es por eso que, bueno, este es un repaso sobre lo que vimos el año pasado, ¿sí? Cualquier cosa, duda que tengan o algo que yo no esté tocando el tema y ustedes les haya quedado en el tintero y me quieran preguntar, pregunten a través del chat, que después las chicas me informan. Bueno, como primeras novedades que tuvimos este año, hay 2 que son externas a nosotros. Una es que hay varias autopistas que, con motivo de la pandemia, modificaron la forma de cobro del telepeaje. Permiten asociar el número de dominio del auto, o sea, el número de la chapa patente, con el pase ese que va pegado en el vidrio del auto, para poder cobrarles a fin de mes todas las veces que pasaron por la autopista con una sola factura mensual. Ustedes para esto primero tienen que averiguar con las autopistas, fijarse en la página web de las autopistas que utilizan, si están brindando este servicio, porque hay algunas que lo hacen y otras que no, y si es así, pueden incorporar todos los datos del vehículo oficial y asociar el número de pase con el número de patente, y entonces no van a tener que pagar cada vez que pasen por el telepeaje, sino que se les va a hacer una sola factura a fin de mes. Ustedes las descargan de la página web y las pueden pagar en Rapipago, Pago Fácil o cualquiera de estos, Western Union, cualquiera de estas negocios donde cobran facturas y servicios, y pueden utilizar cualquier modo de pago. Las ventajas que tiene este tipo de facturación es que, bueno, primero no tienen que llevar efectivo en el auto, ¿no? Y no tienen que estar adelantando plata y que después les traigan el comprobante. Directamente, primero viene la factura y después uno la paga. Y es un solo comprobante al mes, no hay que estar juntando ticketcitos que por ahí se pierden o que se borran. Como esto está impreso con la computadora nuestra, con nuestra impresora, no se va a borrar.
Y además, bueno, tenemos la facilidad de que esto no necesita una tarjeta de crédito, sino que se puede pagar con cualquier forma de pago. Así que si logran vincular la chapa patente con el pase, sería genial porque, bueno, trae varios beneficios. Otra de las novedades que tuvimos es que la AFIP, que siempre está sacando alguna resolución nueva, ha decidido que a partir de mayo de este año, los controladores fiscales viejos dejen de tener vigencia y solo se puedan utilizar los controladores fiscales de nueva tecnología. Hubo todo un tiempo que convivieron ambos, depende del negocio o el comercio, entonces no sabíamos si tenían que aplicar un controlador u otro. Bueno, pero a partir de mayo de este año, todos los controladores de todos los negocios tienen que tener un código, van a ver que dice CF abajo en la factura, o en el ticket, que tiene 6 letras y 10 números, como está ahí en el ejemplo. Antes tenían solo 3 letras y 7 números. Bueno, así nos damos cuenta si el controlador fiscal que está usando ese comercio es de nueva o de vieja tecnología. En general las facturas tienen CAE o CAI, ¿no? Si son de facturación electrónica o impresa en alguna imprenta. Y eso ustedes también tienen que controlar que esté bien, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, tengan en cuenta esto, que a partir del 1 de mayo, aquellos comercios que no tienen en su factura CAI o CAE, sino que usan controlador fiscal, tienen que tener este código extenso de 6 letras y 10 números. Otra novedad que tuvimos en realidad a fines del año pasado, y todo este año estamos viendo cómo lo instrumentamos, es que esta resolución 365 del año 21, que fue de fin de año pasado, autoriza a la Administración General a crear fondos rotatorios internos para muchas cosas, y entre ellos también para la distribución de las partidas especiales. Si ustedes recuerdan, hace 2 años yo les había hablado del sistema EasyDIF y de los fondos rotatorios internos. Bueno, capaz que algunos no se acuerdan, cualquier cosa me preguntan. Esta resolución también prevé que la forma de registrar los gastos en los libros manuales y de rendir a través de esas actas que utilizan ahora, deje de tener vigencia y se pase a un registro y rendición digital. Varios nos preguntaron sobre esto, pero bueno, todavía los fondos rotatorios internos para la distribución de las partidas regulares no están creados. Y no están creados no porque no quieran, sino por una cuestión técnica y administrativa. Se han creado este año fondos rotatorios para la Dirección General de Tecnología y la Dirección de Infraestructura Judicial. Tuvimos al principio algunos inconvenientes en la creación del juzgado, en cómo rendir lo que estaba pendiente, en poner en cero las cuentas bancarias, en la reposición, en cómo tienen que rendir. Entonces, bueno, usamos como conejito de indias a tecnología y a infraestructura judicial para ajustar este sistema, y bueno, seguramente el año que viene o el próximo ya estará vigente para el resto del país cuando esté aceitado. Bueno. Otra novedad, y esto es un poco en base a lo que nosotros ponemos siempre en nuestros informes, seguramente ustedes han recibido, ya hace un año que siempre pedimos que controlen que los comprobantes sean comprobantes válidos de una operación de compra-venta según los estándares de la AFIP. Bueno, nosotros lo poníamos siempre en nuestros informes, y la Administración General se hizo eco de nuestra observación, que era recurrente, y sacó una nueva normativa, que es la circular 11 del año 22, y después, bueno, sacó una aclaratoria a esa circular. La circular se las estamos mandando con todo el material que tiene que ver con el webinar. Bueno, pero ¿qué dice esta circular? Que a partir del 1 de enero del 2023,
tienen la obligación, como responsables primarios de la administración de los fondos del Consejo de la Magistratura, de verificar que los comprobantes que le dan a ustedes los distintos comercios sean comprobantes que cumplan todos los requisitos de AFIP. Para esto tenemos esta página web, ¿sí?, que se llama Servicio Web AFIP. Bueno, ustedes pueden copiar el link y a través de ese formulario que les va a aparecer, ingresan los datos de la factura, o pueden con el celular sacarle foto al código QR y directamente los lleva a la página. Eso es algo, la verdad, que muy sencillo, porque directamente el celular, cuando reconoce que es un código de barra, un código QR de AFIP, los lleva directamente a la página, y es más, toma los datos de ese código QR, entonces no tienen que estar tipeando tantos números. Pero bueno, la idea es que ustedes controlen que las facturas sean comprobantes válidos. ¿Qué pasa? Hemos recibido facturas que después nosotros verificamos, cuando hacemos auditorías, ¿no? Verificamos el quit no corresponde a la razón social, o el CAE no es válido. Bueno, quiere decir que hay una doble facturación de parte del comercio, bueno, o alguna cuestión que no podemos dejar pasar por alto. Recuerden siempre que los comprobantes de gastos son facturas, ticket o ticket facturas. Los ticket facturas son esos que parece un ticket, pero en realidad es una factura porque dice factura B tanto. Las facturas que podemos recibir son las del tipo B y C, porque para la compra nos asimilamos a un consumidor final. En realidad, el carácter del Poder Judicial frente a AFIP no es consumidor final, sino que es un sujeto no alcanzado por el impuesto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vendemos estampillas para las fotocopias, o pliegos cuando hay una licitación, o papel de rezago, o cualquier otra venta que haga el Poder Judicial, no está alcanzada esa venta por el IVA, por el impuesto al valor agregado. Entonces, en realidad somos un sujeto no alcanzado, y por eso cuando compramos, el comportamiento es similar al del consumidor final, ¿sí? Entonces, cuando les pregunten a ustedes cuál es la condición frente al IVA, es no alcanzado. ¿Y cómo se comporta? Como un consumidor final. Entonces, tenemos que recibir facturas B o C únicamente, ninguna de las otras que dice acá tipo de comprobante, bueno, solo B o C. Y recuerden que no se puede recibir como comprobante de un gasto ni remitos, ni presupuestos, ni esos papelitos que dicen no válido como factura, o no sé, una orden de trabajo. Bueno, no, tiene que ser una factura, o un ticket factura, o un ticket. El ticket directamente dice T y está el número. Las facturas en general dicen B o C y está el número. Bueno, esto es importante, y a partir del año que viene están constituidos como responsables primarios de este control, así que lo van a tener que hacer, y si nosotros llegamos a detectar que no hicieron este control, lo vamos a poner en nuestros informes. Nosotros hasta ahora les veníamos advirtiendo, controlen, bueno, ahora hay una norma que se los exige. Bueno, y ahora empezamos con las dudas o las preguntas que le hicieron a las chicas de capacitación. Una fue sobre los plazos de rendición. Bueno, yo los asocié a los plazos de rendición según los que tengan iguales características. Funcionamiento y automotor, esas dos partidas se rinden hasta el 10º día hábil posterior al trimestre. O sea, ustedes el cierre del acta lo tienen que hacer el último día hábil del mes, y tienen hasta 10 días para enviar el acta a rendición de cuentas. Recuerden que lo pueden adelantar por mail y después mandar por correo el original.
Bueno, y esto está estipulado en la acordada 76 y en la resolución 1380 del año 2005. Esta resolución tiene anexos con formularios, que muchos ya lo deben conocer, que les dicen de qué modo tienen que rendir, ¿no? Para funcionamiento, para automotor, para servicios y para intendencias. Carol, aquí alguien hizo ¿sí? una consulta que dice, ¿cuál sería la aclaratoria de la circular 11? Ah, bueno, no, es que sacaron una circular aclaratoria, pero sin número, no le pusieron número, pusieron solamente circular aclaratoria de la circular 11, y es, lo que aclara es que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2023. Porque cuando sacaron la circular no le pusieron un plazo de inicio, y entonces muchos consultaron, bueno, ¿a partir de cuándo? Porque yo lo acabo de recibir y lo que pasó antes y qué sé yo, bueno, y entonces algunas cámaras, ¿no? Dijeron, ¿a partir de cuándo entra en vigencia? Entonces la circular aclaratoria lo único que dice es que se entra en vigencia a partir del 1 de enero del año que viene. Esa ¿sí? está en el material que les compartimos, ¿no? En la Sí, carpeta. sí, sí. Entonces, Sí, Sergio, sí, la tienen en la sí. carpeta que les enviamos esta semana. Junto con el material de los encuentros pasados enviamos esta carpeta, así que está ahí adentro. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, y si alguno no recibió algo, me lo puede pedir al mail que al final les dejo, así que no hay inconveniente. Bueno, para el caso de servicios, tasas e impuestos, no se rinde igual que gasto de funcionamiento y funcionamiento automotor, sino que se rinde todos los meses, mes a mes, ¿sí? Fue una modificación que se introdujo en el año 2004 a raíz de esa resolución dictada por la Administración General 1081, que dice que ustedes deben solicitar el dinero que se les va a liquidar, si bien es una partida regular porque se liquida todos los meses o para todos los meses, el monto no es exactamente el mismo, sino que tiene que ver con lo que ustedes solicitaron. Y se rinde hasta el 10º día, igual que en el anterior caso, hasta el 10º día hábil, pero de cada mes, ¿sí? Y esto también, el formulario está en la resolución 1380, tanto el formulario para pedir los importes que necesitan para el mes siguiente o el otro, y el formulario para rendir. Entonces, también los formularios los encuentran ahí en la resolución, que también se las estamos mandando, y esta rendición es mensual, ¿sí? Para el caso de los gastos de intendencia, la rendición es anual, se hace una sola vez, antes de que termine el ejercicio financiero tiene que estar rendido, no es hasta el 10º día hábil de febrero, sino que hay que rendirlo, así lo dice el punto 5.3 de la resolución 1380, que tiene que estar rendido antes de fin de año, ¿sí? Y totalmente diferente a las partidas regulares, porque justamente no es una partida regular, cuando hacen una compra a través de una contratación que está regida por la resolución 2279 del 21, esto es anticipos y reintegros, que lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero cuando hacen una contratación de este tipo, tienen para rendir hasta el 10º día hábil de realizado el pago, ¿sí? Una vez que yo pago lo que compré o el servicio que contraté, tengo 10 días para rendirlo. Así que bueno, esos son los plazos de rendición que nos habían preguntado. Otra de las consultas que tuvimos fue acerca de la adquisición de bienes de uso. Bueno, como ustedes sabrán, las partidas regulares fueron pensadas para los gastos urgentes menores, que en realidad no contemplaban en su momento, en el año 84, cuando se dictó la acordada 76, la compra de bienes de uso, sino que era solo para bienes de consumo. Hay un régimen de compras, que ya lo habrán visto con la gente de compras, que es esta resolución del Consejo del año 2015, que en su artículo 199 estipula que se pueden hacer compras descentralizadas. Bueno, en general los bienes de uso se deben hacer por este artículo de esta resolución, pero
¿Qué pasa? Supongamos que hay un gasto urgente que necesitan hacer porque, no sé, se rompió la bomba de agua del edificio y sin agua no pueden ir a trabajar, o hay algo urgentísimo que comprar y que no pueden esperar hacer toda la tramitación de una contratación directa como lo estipula el artículo 199 del régimen de compras. Es por eso que en el año 2000 el Consejo de la Magistratura dictó esta norma, la resolución 37, que permite comprar únicamente con la partida de gasto de funcionamiento bienes de uso hasta el tercer trimestre, o sea, hasta el 30 de septiembre. Hay muchos que nos preguntan qué son bienes de uso y qué no son bienes de uso, porque hay cosas que son básicas, como por ejemplo algunos muebles, o un rodado, o un inmueble, pero hay veces que hay herramientas o hay insumos de computación que no sabemos si son insumos o si son un bien de uso. Entonces, bueno, por esto es que ya en el año 90, el Ministerio de Economía, más bien la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, que depende del Ministerio de Economía, en base al manual de clasificaciones presupuestarias por objeto del gasto, o sea, hay un manual que dice, clasifica los gastos por su objeto, en base a ese manual, redactó un listado de todo lo que se considera bien de uso y de todo lo que se considera bien de consumo. Cuando nosotros hacemos la imputación presupuestaria, ustedes van a ver en las liquidaciones, tanto de funcionamiento como de automotor, o de intendencia, que en general termina ese número de la clasificación presupuestaria en un 299. El inciso 2 quiere decir que es un bien de consumo, o sea, lo que se gasta durante el año, el papel, todo eso. O el combustible, en el caso de automotor, o un clavo en el caso de herramientas ¿cómo se dice?, de partida de intendencia. Bueno, el inciso 4 nos habla de los bienes de uso, y en el listado van a ver ustedes un montón de bienes que tienen la clasificación como 2 y algo más, y hay otros que vienen como 4 y algo más. Yo el listado se los mandé en PDF y en Excel. En Excel nos resulta a nosotros mucho más cómodo, y me imagino que ustedes también, para buscar. Pueden usar el buscador en donde está el detalle, por la palabra de lo que ustedes van a comprar. Hay muchas veces, por ejemplo, que el pendrive no sabemos si eso no es un bien inventariable, o una cámara web, o un auricular. Hay cosas que están ahí como en el límite. Entonces, el listado nos advierte si ese bien es un bien de uso o un bien de consumo. Si es un bien de consumo, un inciso 2, lo puedo comprar todo el año, no hay ningún problema, porque para eso están las partidas regulares. Si es un bien de uso, lo puedo comprar hasta el 30 de septiembre, y cuando compro un bien de estas características, tengo que hacer dos cosas. Una es cuando rindo la partida, o sea, la partida de funcionamiento, porque la resolución 37 solo me permite comprar bienes de uso con la partida de funcionamiento, no con intendencia, no con automotor. Entonces, cuando la rindo, tengo que poner por separado cuáles son los bienes de consumo y cuáles son el total del gasto en bienes de uso, ¿sí? Y tengo que acompañar la factura o una copia de la factura certificada, si necesito la factura por la garantía, con un oficio dirigido a la División Contabilidad Patrimonial, que lo adjunto a la rendición trimestral y lo mando todo a la DAF para que sea incorporado ese bien en el inventario, ¿sí? Y además, cuando recibe la contabilidad patrimonial esta notificación de comprar un bien de uso, hace un ajuste contable, porque todo el gasto, toda la plata que a ustedes se les habían mandado, informamos que se gastó en bienes de consumo, y sin embargo, tuvo otro destino, tuvo como destino parte de esa plata gastarla en bienes de uso.
y eso nosotros tenemos la obligación de informarlo al Ministerio de Economía, y se hace un ajuste, y ese ajuste se debe hacer dentro del año. Por eso es muy importante que ustedes comuniquen en el trimestre que hicieron la compra, esa adquisición a la gente de contabilidad patrimonial. Bueno. Ahí, Caro, en el chat una Sí. pregunta sobre rendición. Dice Patricio, Sí. con la rendición de intendencia se debe hacer en diciembre. Si tenés gastos llegando a fin y ya rendí, ¿en qué periodo lo pongo? Por ejemplo, el 26 de diciembre y ya lo rendí. No, si todavía, o sea, si ya lo rendiste, tenés que devolver ese saldo, ese dinero, no lo podés seguir gastando. Si ya hiciste la rendición. Si tuviste que comprar algo, que en general se usa con gastos de intendencia, pero ya hiciste la devolución de la partida, podrías llegar a imputarlo a gasto de funcionamiento. No sé, si compraste clavos, si hiciste una copia de una llave, en realidad todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del edificio tendría que ir por gastos de intendencia, pero bueno, si ya rendiste, no podés ese comprobante incluirlo en el gasto del año que viene. En realidad tenés que prever. Nosotros lo que les sugerimos es que traten de hacer la rendición lo más cerca a fin de año posible, pero bueno, siempre tratando de cumplir que sea antes del 31 de diciembre, hacerla el 28, el 29, pero sí no podés pasar ese gasto al año siguiente. Cada gasto va en cada año. Si te quedó fuera, yo diría que lo más práctico es incluirlo con los gastos de funcionamiento que vas a rendir en febrero. Pero traten de no hacerlo, porque en realidad no se está utilizando la partida para lo que corresponde. No sé si está respondida la pregunta. Sí, ahí dice, perfecto, rendimos el último día hábil de diciembre para no rendir Claro. la siguiente intendencia. Sí, clarísimo, dice. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, otra consulta que nos hicieron fue del tema de retenciones impositivas, ¿no es cierto? Bueno, como les decía antes, nosotros, el Poder Judicial ante AFIP, somos un sujeto no alcanzado por el impuesto al valor agregado, pero somos un agente de retención de todos los impuestos, no solamente de IVA, sino también de ganancias y de seguridad social. En general, todos los organismos públicos son agentes de retención porque hacen grandes compras, tienen grandes gastos, y es una forma de asegurar la recaudación de AFIP, que nuestra normativa es así. Y entonces, ¿cómo sabemos si tengo o no tengo que hacer una retención? Bueno, para el IVA yo tengo que comparar el monto de cada una de las facturas con el mínimo no imponible, que se los mandé también en un Word, creo. Les mandé un cuadrito con cuáles son los mínimos no imponibles por cada impuesto y cuál es la alícuota a aplicar en cada caso, ¿no? Si se supera ese mínimo. Bueno, entonces le decía, para el IVA comparo el total de cada factura con el mínimo no imponible. Para el tema de ganancias, tengo que sumar todas los importes de las facturas del mismo proveedor, no de distintos proveedores, sino si yo, no sé, a una librería le hice 4 compras, bueno, sumo los importes de esas 4 compras, voy sumando. Supongamos que en la primera compra no alcanzo al mínimo, entonces no le retengo nada. En la segunda compra sumo los dos y digo, a ver, ¿supera o no supera el mínimo? Si supera el mínimo, le hago la retención. Si no supera el mínimo, sigo. A la tercera compra, lo mismo, comparo, y así voy comparando cada una. Cuando le hago la retención, a la compra siguiente vuelvo a empezar, ¿no es cierto? O bueno, voy sumando y voy comparando y le cobro, digamos, la diferencia. Pero bueno, el cálculo se los va a hacer, ¿cómo se llama? El cálculo para saber cuánto tengo que retenerle, se los va a hacer la división impuestos. Así que por ese lado no se preocupen. Ustedes solo tienen que saber o verificar si corresponde o no corresponde hacer la retención. Para el caso de seguridad social, esta comparación
se hace con la facturación de todo el año, y esto en general se utiliza o se aplica cuando hay estas partidas especiales para el mantenimiento, para la limpieza, que bueno, son contrataciones anuales generalmente, entonces tienen pagos a lo mejor mensuales, pero bueno, tienen que hacer el cálculo sobre todo lo que se facturó en el año, es cómo se debe retener. Cuando ustedes gasten con partidas regulares, o sea, con funcionamiento, automotor e intendencias, nosotros desde la UAI no les observamos que no hayan hecho retenciones. ¿Y esto por qué es? Porque la verdad que hay una inflación enorme, los mínimos no imponibles no se están ajustando, y entonces habría que retener en todas las facturas. Y la verdad que la división impuestos no da abasto con ya las partidas especiales y con todo lo que se compra a través del régimen de compras, sean descentralizadas o no. Entonces la verdad que está sobrepasado y no puede abocarse a hacer las retenciones en el tiempo en que a ellos les gustaría, ¿sí? Porque recuerden que cuando uno compra y hace una retención, ¿qué hay que hacer? Pagarle al que nos vendió la diferencia entre el total de la factura y lo que hay que retenerle, ¿sí? Y se le entrega por esa diferencia el comprobante de retención. Lo que pasa es que en el Poder Judicial nosotros en general le hacemos un certificado de retención provisorio, porque se lo damos antes de que nos dé la factura, y una vez que la factura está pagada, recién le damos el certificado permanente, ¿no? De retención definitivo, permanente. Entonces, como en general impuestos tiene que hacer primero el cálculo y mandarles un certificado provisorio y después hacer el certificado definitivo y esa plata entregarla, todo lo recaudado en el mes, depositarlo a FIP, entonces por eso es que muchas veces no puede cumplir con los tiempos, si a ustedes se les vence el plazo para rendir el trimestre y todavía no tienen el certificado definitivo y no saben qué hacer o cómo rendir, bueno. Entonces, para evitar esos problemas con las partidas regulares, la verdad, si no retienen, no pasa nada, si no hacen retenciones. Porque tenemos en cuenta esta situación actual. Si cambiara la situación, a lo mejor nos pondríamos más estrictos, pero se los diríamos con tiempo. Bueno, entonces el gasto se registra por el total de la factura, porque en realidad para el Poder Judicial la erogación es completa. Si bien solo una parte le pago al proveedor, la otra parte la tengo que pagar a la FIP, o sea que el Poder Judicial paga el total de la factura. Hemos visto gente que como ingresa parte a la ADAF, piensa que es como una devolución y un menor gasto. Y no, esto no es así, el gasto es por el total de la factura, ¿sí? Bueno, no sé, también si tienen alguna duda de esto y me quieren preguntar. Ahí en el chat hay 4 consultas, ¿te las hago ahora, Carol? Sí. Tenemos una de Patricio que era sobre bienes de uso, dice, con la compra de bienes de uso que es hasta el 30 de septiembre, nos tocó el caso de ingreso de camarista nuevo que quería un sillón. ¿No se puede hacer una excepción para la compra de ese bien de uso? Porque es un caso no habitual. Bueno, en realidad un sillón no es algo urgente y necesario, ¿no? Que es el criterio restrictivo que tienen los gastos de funcionamiento. En general, algo urgente, ya como dije antes, es una bomba de agua que si no tengo agua no puedo utilizar los baños, o no puedo, ¿no? Eso es algo urgente. Un sillón no es algo urgente que no se pueda administrar justicia si no hay un sillón. Yo entiendo que para que debe quedar re lindo en el despacho, pero bueno, digamos, para eso que pide una partida especial para comprarse un anticipo o reintegro, ¿sí? Y que justifique por qué es tan urgente para él, y el administrador evaluará si es algo urgente y si es algo necesario, y le darán curso, y si no, no. Pero yo diría que en principio, con gasto de funcionamiento, un sillón no corresponde. Bien. No sé. Después Distinto es una silla en donde estoy sentada para
para trabajar y se rompió la silla. Bueno, y si no tengo silla, ¿dónde me siento, no? ¿Cómo escribo en la computadora? Bueno, ahí sí se puede comprar ese bien de uso con gasto de funcionamiento, porque tengo una audiencia y no tengo en dónde sentarme. Pero eso siempre hasta el 30 de septiembre, ¿sí? Pero un sillón no es algo necesario. Entonces, para eso, no sé, que usen una compra descentralizada, que lo canalicen por otro lado, pero no con las partidas regulares. Bien, si ahí ¿Sí? le sillón o silla, dice más abajo. Bueno, para la silla eso, si es urgente, bueno, que pidan el anticipo para pagarlo, ¿sí? Ahí dice que se comprendió, se entiende. Después, Bueno, Ángeles dice, o sea que cuando dividen las compras de un mismo comercio en varias facturas, ¿de todos modos se suman a la hora de hacer las retenciones? para el caso de ganancias sí, no para el caso de IVA. Para las retenciones de ganancias sí. Pero ya les digo, no se compliquen con las partidas regulares, porque nosotros no verificamos que hayan hecho las retenciones. O sea, no, si no las hicieron, no lo vamos a observar, porque si no, todo tendría que tener retención. Y se les hace muy complicado para rendir, y se le llena de trabajo a la gente de impuestos, que realmente la retención de un impuesto es simplemente adelantarle a la AFIP el pago del impuesto. Se supone que el comercio a fin de mes rinde AFIP, rinde IVA, y a fin de año rinde ganancias y paga anticipos, y que lo va a pagar. Esto, bueno, es una forma de que no se le escapen a la AFIP, no se le escapen la gente, ¿no? Los comercios que por ahí no tributan. Pero bueno, eso lo dejamos para las compras más grandes, pero para los gastitos de funcionamiento de automotor, la verdad que no vale la pena con los montos que manejamos. Bien, después otra consulta de Concepción del Uruguay, del tribunal, dice, si se Sí, acabó el monto de gastos de intendencia y hay que sí, arreglar el serie acondicionado, ¿se puede utilizar fondos de gastos de funcionamiento? sí, sí, porque el gasto de funcionamiento prevé, van a ver en el artículo 2 de la acordada, si lo leen en detenimiento, habla de servicios menores que no sean de, bueno, no lo dice así, pero que no tienen que ser de tracto sucesivo. El tracto sucesivo son esos servicios que son mes a mes. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Internet o esas cosas, no se puede con gasto de funcionamiento. Pero cuando es un servicio para una reparación, las reparaciones sí se pueden hacer con gasto de funcionamiento. Y en todo caso, si ustedes quieren, para que quede más prolijo o lo que sea, cuando registren el gasto en el libro, lo registran como siempre, y en el comprobante pueden poner una notita aclaratoria o poner atrás, se pagó con gasto de funcionamiento por no haber saldo en la partida de intendencia. También como una especie de ayuda de memoria a ustedes, ¿sí? ¿Por qué lo hicieron así? Y nosotros íbamos a auditar y vemos eso y constatamos que no había saldo en intendencia, lo entendemos perfectamente, porque sí está previsto, porque no se olviden que la acordada es del año 84, y el régimen de intendencia es del año 90 y pico. Primero empezó con el 96, después se modificó en el 97, o sea, la resolución que estamos usando es del año 97, pero es muy posterior. Entonces, hasta ese momento, todas las reparaciones se pagaban con gasto de funcionamiento, están previstas. Así que no habría inconveniente, pero como hay alguna partida especial para esos gastos, solamente utilícenlo si no tienen saldo. ¿Sí? Bien. Después la otra decía, ¿las retenciones son solo para los responsables inscriptos o hay que hacerles también a los monotributistas? No, el monotributista no se le retiene nada. Bien, y después la otra, y si querés avanzamos, es, ¿se puede hacer una reparación menor en un auto con la partida de funcionamiento si se acabó la partida automotor? En realidad no corresponde. No corresponde porque los gastos de automotor son justamente para el automotor. Sí, por eso el año pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, se dictó esta norma de que lo vamos a ver más adelante, en un par de diapositivas lo vamos a ver, de liquidar anticipos o reintegros. Justamente cuando les falta fondos en funcionamiento o automotor,
pueden pedir un anticipo de gastos o un reintegro de gastos. Supongamos no tengo saldo en la partida de automotor, el automotor se rompió, tengo que comprar repuestos, tengo que hacer un arreglo grande. Bueno, mando los presupuestos a la Administración General, le justifico que no tengo partida, ya lo vamos a ver. Si me esperan un par de diapositivas, lo vemos. Dale, dale, avanzamos entonces. Gracias, Carol. Bueno. Justo, miren, acá está. Esta es la normativa, así del año pasado, la 2279 del año 21. Esta partida, o estos gastos, están previstos para cuando no tengo saldo, como ya les decía antes, en las partidas de funcionamiento y de automotor, solamente para esas partidas, ¿sí? Y entonces, si es un gasto urgente, esto tiene criterio también restrictivo, y es un gasto menor y que no está en el reglamento de compras, como podría ser una reparación de un automotor, que no es una compra, y entonces puedo solicitarle a este mail, administraciongeneral@pjn.gov.ar, debidamente justificado, y puedo solicitar plata según estos montos máximos, hasta 100 módulos si es un adelanto, o hasta 20 módulos si es un reintegro. Ahí les puse el precio del módulo actual para que hagan la cuenta. Entonces, si puedo, me alcanza para un reintegro y yo tengo que hacer la compra ya o la reparación ya, porque lo necesito utilizar el auto para una inspección ocular o para, no sé, el trámite judicial que necesiten, entonces, bueno, lo puedo adelantar de mi bolsillo y hasta 20 módulos puedo pedir el reintegro. Si no me alcanza con 20 módulos, sí o sí tengo que pedir el adelanto, o sea, no puedo gastar antes de tener la autorización. En realidad, en ninguno de los dos casos, lo primero que se hace es pedir autorización. Se pide autorización a la Administración General diciendo que no tengo saldo en la partida, que tengo este gasto que es urgente por tal y tal motivo, le adjunto los presupuestos, ¿sí? Porque siempre que hago una compra tengo que pedir 3 presupuestos. Lo mismo cuando compro bienes de uso, van a ver que lo dice la resolución 1380, que si compro bienes de uso, tengo que pedir 3 presupuestos de casas del ramo, ¿no? Y entonces hago un pequeño análisis comparativo. Por supuesto que los presupuestos tienen que ser homogéneos, tienen que ser para el mismo producto, con las mismas características, ¿sí? Con el mismo tamaño, con las mismas funciones, para que sean comparables. Entonces hago un análisis comparativo y veo cuál es el de menor precio. Cuando pido presupuestos tengo que tener en cuenta también la rotación de proveedores. Los chicos de compras tienen acceso al sistema, a la base de datos de compras del Poder Ejecutivo, que tiene registrado un montón de proveedores del Estado que cumplen con todos los requisitos y que están en todo el país, porque ustedes piensan que Ejército, Policía Federal, Ministerios Públicos, hay en todo el país. Entonces seguramente hay muchas casas del ramo que ustedes necesitan, que no conocen, y que por ahí otros organismos públicos sí compran, y sí son más baratos, y ya saben que son confiables. Entonces, para tener mayor rotación de proveedores, pueden consultarle a la gente de compras qué proveedores hay en mi localidad de tal cosa, no sé, de reparación de aire acondicionado, o de venta de neumáticos, o de lo que sea. Entonces, en este caso, podemos consultar, pedir muchos presupuestos, no solo 3. La norma dice que son 3, pero cuanto más presupuestos hagamos y el análisis comparativo sea mayor, la verdad que nos asegura estar comprando algo al menor precio. Bueno, y por supuesto que lo que estamos solicitando comprar no tiene que estar incluido en una licitación que va a salir enseguida, ¿no? Eso. Y para pedir nuevamente una partida de este tipo, un anticipo o un reintegro, tienen que pasar como mínimo 90 días de la contratación anterior, ¿no? De la solicitud anterior, porque si no estamos comprando mediante este régimen cosas que
que en realidad se podrían haber incluido en el plan de compras anual, ¿sí? O sea, siempre traten de prever cuáles son sus necesidades e incluirlo en el plan de compra anual, ¿sí? Bueno, en ambos casos, tanto en el anticipo o en el reintegro, tienen que tener previa autorización de la autoridad competente, que en este caso es la Administración General. La solicitan por mail, la Administración se comprometió, mediante la resolución 2279 del año 21, a contestarles antes de los 10 días hábiles, si están autorizados o no a hacer la compra. En general, pusieron ese plazo amplio, digamos, por las dudas, pero en general a los 3-4 días tienen sí, la contestación. Bueno, ¿y cómo se rinde esta partida? Se rinde con un oficio, con la factura conformada, con el remito o la orden de servicio conformado. Siempre tiene que haber factura, siempre tiene que haber un comprobante de pago, o sea, que la factura diga pagada, con un sello o escrito, o que tenga el recibo, ¿no? que haya constancia que eso se pagó, y se rinde al 10º día de la contratación, o sea, del pago, ¿no? Se supone que la contratación se realiza, se materializa, o se perfecciona en el momento del pago. Bueno, y entonces, cuando ustedes necesiten algún gasto, ya dijimos que con gasto de funcionamiento se pueden hacer también reparaciones, entonces si hay una reparación de un aire acondicionado urgente que se necesita, se podría pedir por esta partida también, ¿sí? O que sean compras de bienes de consumo o incluso de uso, y reparaciones se pueden pedir por estas modalidades. No sé si alguno quiere preguntar algo. Sí, ahí hay unas consultas en el chat. Ángeles dice, para el caso de funcionamiento, automotor, intendencia y servicios, ¿debemos pedir a los proveedores que se inscriban en el registro de proveedores del Consejo que se creó recientemente? Según nos informaron en este webinar. Miren, la verdad que no sabía que, sí sabía que existía, pero no sabía que se los habían dicho en el webinar. Para lo que son las partidas regulares, nosotros no les exigimos, por lo menos por ahora, que esos proveedores estén inscriptos. Seguramente más adelante sí, pero bueno, no queremos exigirles algo que no puedan cumplir. Entonces, por el momento no es necesario que estén registrados. Por supuesto que si es un comercio que es habitual proveedor de ustedes, le va a convenir estar registrado, a ellos también. Entonces, pueden sugerírselo para que ya estén habilitados para cuando esta normativa sea una exigencia formal, pero por el momento no se les exige que estén inscriptos en el registro. Bien, Bueno. y después Natalia dice, 10 días hábiles para responder, ya subió el precio. Bueno, sí, eso es real. Pero bueno, es lo que dice la norma, fue hecha el año pasado, con otro nivel de inflación, no con el casi 100 que tenemos ahora. Es lo que dice la normativa. Por eso, ya les digo, intentan contestarles lo antes posible. En general no pasa de los 3-4 días. Pero bueno, la norma dice 10. No, de 10 días para autorizarlos de la compra, sí. Igual, se supone que cuando uno pide un presupuesto, por lo menos una semana le tienen que mantener. 10 días ya tanto no, pero una semana les deberían mantener el precio. No sé si quieren preguntar algo más. Por ahora en el chat no hay más consultas, no sé si alguien quiere hacer algún comentario por micrófono. Bueno, y si no, seguimos. Perfecto. Y si no, le voy a sacar tiempo a Julio, pobre. Bueno, estos teléfonos, estas direcciones, estas personas que les anoté aquí, son las que yo considero importante que ustedes tengan presente para su labor diaria. Porque ustedes tienen mucho contacto o deberían tener un contacto casi permanente con la división rendición de cuentas, ¿sí? Porque todos los meses tienen que rendir servicios, porque trimestralmente rinden las otras partidas de funcionamiento, automotor e intendencia,
porque anualmente rinden en la Intendencia, perdón. Entonces es importante que sepan quién es la persona que está a cargo, cuál es el mail y cuál es el teléfono por cualquier duda. Si tienen una partida suspendida o cualquier inconveniente que tengan, la gente de la División Rendición de Cuentas está para ayudarlos, para evacuarles sus consultas, ¿sí? En cuanto a lo que es rendición. Después, bueno, la División Impuestos está a cargo de Silvina Failiá. Como ya les dije antes, están atiborrados de trabajo con todas las retenciones que tienen, y además tienen que hacer el cálculo de la retención, el impuesto a las ganancias para la gente de la cuarta categoría, o sea, para los empleados del Poder Judicial que ingresaron después del año 2017, que pagan impuesto a las ganancias. Entonces, la verdad que de la cantidad de nombramientos que hubo del 2017 ahora, hay muchísima gente y cada vez más que se le tiene que retener este impuesto, y entonces están con muchísimo trabajo. Por eso les pido que le tengan paciencia, pero bueno, cualquier cosa, esos son los teléfonos, esa es la dirección de mail, para lo que necesiten, Silvina Failiá está a cargo. Respecto del Departamento de Tesorería, que está a cargo a partir de este año, mitad de año, de Marta Figlioli, antes estaba Javier Cae. Lo que tengo para decirles es que traten de adherirse todos, si todavía no lo han hecho, a Nación 24, Empresa Nación 24, este sistema como de home banking, digamos, que tiene el Banco Nación para las cuentas tanto de sus clientes particulares como los públicos, porque así pueden hacer transferencias, ¿sí? Entonces pueden devolver los saldos a la DAF a través de transferencias. Esto trae múltiples ventajas, no se vencen los cheques, no se pierden. Ustedes mandando un mail a control de recursos, le dicen que por transferencia número tal, de tal día, tal importe, se devolvió el saldo de tal partida, y entonces después ellos lo contactan con tesorería y hacen el ingreso, ¿sí? Pero bueno, Marta es una persona súper accesible, los puede ayudar a adherirse a Nación 24 si tienen alguna duda, y también es importante que depuren los saldos de las cuentas de esas cosas que no sabemos, de esos saldos que no sabemos de qué son, que vayan viendo para el día que se implemente ICIDIF, que como estamos políticamente no sabemos cuándo va a ser, pero que estamos abocados a que eso suceda y poder tener la rendición electrónica y nuestras cuentas se concilien automáticamente. Entonces, bueno, es necesario ir poniendo todas las cuentas bancarias al día, ¿no? Con el saldo perfectamente identificado. Y después la última división que les anoté acá es la de contabilidad patrimonial, ya les digo, para las compras de bienes de uso. Si ustedes todavía tienen duda o no encuentran en el listado qué es o no es bien de uso, bien de consumo, llamen a esta división contabilidad patrimonial, pregunten. Está a cargo de Adolfo Suez, pero hay otro chico, Diego, hay Estela, bueno, pueden hablar con cualquiera de ellos o mandar mail haciendo consultas, y cuando hacen el oficio informando de la compra de un bien de uso, lo dirigen a Adolfo Suez. Y además, si ustedes ya tienen compras de bienes de uso, ustedes ahora entran al listado a fijarse y dicen, uy, el año pasado compré, o el trimestre pasado compré algo y no lo informé, ¿qué hago? Bueno, si es de años anteriores, directamente se lo informan a Adolfo Suez, a la División Contabilidad Patrimonial, y les van a dar una alta no presupuestaria, ¿sí? O sea, no va a estar anotado en el presupuesto, pero sí va a estar incorporado a nuestro inventario, el bien que compraron. Si es dentro del año, lo informan a la División Rendición de Cuentas, haciendo una rectificación del testimonio del trimestre al que corresponde esa compra, y entonces se puede hacer la modificación contable de este año, ¿sí? Para avisar que se compró un bien de uso.
Bueno, por último, estos son mi mail y mi celular. Yo estoy en la oficina normalmente hasta las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, y si no me pueden llamar al celular o mandarme WhatsApp en el momento que quieran, cuando lo necesiten, o por mail. Intento contestar cuanto antes sus dudas o sus requerimientos, o si no es por este tema, por cualquier otro, y les puedo ayudar a decirles con quién se tienen que contactar, o les puedo decir cómo está el trámite de algún expediente. No duden en ponerse en contacto. Preferimos 1000 veces que nos hagan todas las consultas que quieran, y no que cometan errores que después es muy difícil arreglarlos, solucionarlos. Entonces, la pregunta de verdad no molesta. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Carol. Ahí justo te estaban agradeciendo en el chat y dejaban los últimos comentarios. Bueno, justamente del tema Nación 24 vos dejaste el contacto a quien referirse, así que lo van a tener en la presentación que les vamos a hacer llegar, la PPT. Muchas gracias por la claridad y siempre la buena disposición, Carol. Ahí te agradecen en el chat. Bueno, gracias a todos. Gracias. Bueno, ahora entonces continuamos con Julio, con esta temática nueva que se ha incorporado este año, que es buenas prácticas para la mejora organizacional. Gracias, Julio. Gracias a vos, Martina. Gracias, Lucila, también. Bueno, primero quería agradecerles a todos los presentes por organizarse, por mantener este tiempo en escucha activa y que podamos aprender juntos también las inquietudes y las necesidades que tienen cada día en sus puestos de trabajo. Y agradecerle tanto a Lucila como a Martina todo el trabajo que hicieron durante este año para que estos webinars se puedan dar. La verdad que también es algo que no se vio, bueno, la vienen haciendo hace un par de años, pero que no se ve normalmente, y todo el esfuerzo que ponen para que nosotros podamos estar compartiendo este momento es mucho, y por ahí a veces eso no se ve. Así que gracias a ellas también. Hablando un poco de la organización, que tocaron en varias oportunidades, sobre el tiempo, sobre cómo pedir un anticipo para comprar un sillón. Bueno, hay un montón de esas cosas que vamos a ver, cómo organizarnos para que sean un poco más efectivas y para que, digamos, conseguir los resultados que esperamos con las tareas que hacemos. Entonces, a mí me gusta mucho el ida y vuelta. La verdad que en la modalidad del webinar es a veces complejo hacerlo, así que yo les voy a ir anticipando un poco los temas que vamos viendo para que dejen sus opiniones en el chat y así poder, cuando llegamos a ese tema, leerlos a ustedes y si quieren activar el micrófono, también lo pueden hacer. Las chicas me van avisando. Entonces, como primer punto, les pediría que puedan escribir en el chat qué es para ustedes una organización. ¿Sí? ¿Qué significa en cuanto a la definición de organización? Eso es por donde vamos a empezar. Mientras ustedes lo van anotando, vamos a compartir una de las definiciones que hay de organización. Hay varias, yo tomo esta para la función de curso solamente. De hecho, la norma ISO 9001 tiene otra definición de organización que es muy similar, pero utiliza otras palabras y otras características. A ver, una organización es un sistema administrativo creado para lograr metas objetivos con el apoyo del talento humano y los recursos disponibles. Es decir, lo más importante, una de las patas principales son los recursos humanos. Fíjense, sobre todo el talento, o sea, las características de cada persona, que cada persona tiene para hacer una actividad específica. Lógicamente, también la otra pata son los recursos que tenemos disponibles para lograr eso, pero también es muy importante tener en claro cuáles son esas metas u objetivos que queremos alcanzar. Entonces, muchas veces en el trajín de los días, ahí se lo vamos a ver un poco más adelante, en lo que se llama una matriz de Covey, nosotros lo que hacemos es ocuparnos de las emergencias, de lo que se necesita ya
y no podemos planificar o organizarnos de una manera, no en el sentido de la organización, sino de organizar los tiempos y las actividades de una manera en que nos permite tener un resultado mejor, un resultado un resultado óptimo, mejor dicho. Entonces, las dos primeras preguntas que hay que hacerse es, ¿qué hago y para qué lo hago? ¿O qué hago y para quién lo hago? ¿Sí? Entonces, no sé si alguien ya pudo contestar qué es una organización. Si tienen alguna definición de organización diferente, estaría bueno que la compartan. Así las vamos viendo. Chicas, me avisan si hay algún mensaje. Dale, sí, te avisamos. Por ahora no. Ok. Esperamos alguno que se anime. Ahí va. Sergio dice, me gusta ese concepto, el que estás mostrando ahí en pantalla. Perfecto. Aclaro que es un sistema administrativo porque nosotros administramos, está pensado en lo que es el Consejo de la Magistratura. Nosotros administramos recursos para el Poder Judicial. Ahí Sergio, Claramente, sí. perdón, sí dice, agregaría la variable dentro de un contexto determinado. Y después Augusto dice, una sinergia de distintos factores humanos y materiales para el logro de objetivos comunes. Está perfecto. La palabra sinergia o sinergia está muy buena, sí. Y después Natalia dice, yo sumaría en constante revisión y actualización. Genial, sí. Bueno, justamente la división de mejora de procesos se encarga de todo lo que es mejora continua y es un poco lo que tenemos que estar haciendo. Yo ahora me acuerdo del caso del sillón que querían comprar, que hablaron recién con Carol, que querían comprar para un juez en el 4º trimestre. Bueno, yo ahí lo que haría también es ver si hay otra persona que también necesita un sillón y el anticipo hay que hacerlo no por un sillón, sino por 2 o por 3. Si eso no, digamos, no impacta también en decir, bueno, y ya que estamos, ¿por qué no hacemos una licitación para cambiar todas las sillas de toda esta dependencia que, no sé, están arreglándolas cada 2 por 3? Entonces, está bueno lo de mejora continua también, lo vamos a ver. Son dos conceptos y tanto la sinergia como la mejora continua son dos ítems que claramente vamos a estar viendo. Entonces, ¿cómo componemos una organización? Dijimos que hay que tener metas u objetivos comunes, y para tener metas u objetivos comunes hay 3 aristas que hay que tener en cuenta siempre para dejar eso bien en claro. Que, como pueden ver en la diapositiva, son la misión, la visión y los valores. Hago anticipadamente, los que quieran poner y saben qué es una misión, qué es una visión, lo pueden poner. Para los valores tenemos preparado un recurso nuevo que vamos a estrenar con ustedes, que fue sugerencia de las coordinadoras de capacitación, de Martina y de Lucila. Así que lo vamos a inaugurar hoy. Pero sí, lo que quieran poner, qué es una misión o qué es una visión, lo puede ir haciendo, así aprendemos todos juntos. Vamos a empezar con la misión, ¿sí? Lo tengo ahí. Entonces, recuerden que estamos apuntando a objetivos comunes, ¿sí? Para poder tener objetivos o metas comunes de carácter general, vamos a necesitar definir qué es la misión, qué es la visión y cuáles son los valores de, en este caso, nuestra organización, ¿sí? Entonces, la misión es un propósito, ¿sí? Es la... perdón, ¿alguien tiene el micrófono? No. Bueno, sigo. Perdón. Es la base de la planificación y de las estrategias, justamente. Y lo podemos definir como una descripción general de la función y los objetivos. Y digo general, ¿por qué? Porque después sí vamos a tener, en base a esta misión, a lo que queremos ser, vamos a ver más ahora un ratito, y a los valores, vamos a apuntar a las líneas estratégicas. Entonces, Julio, se puede definir... comentó algo, sí, Augusto. dale. Yo percibo a la visión como una suerte de preámbulo organizacional. A la visión como un preámbulo. Como una suerte de preámbulo organizacional. Bueno,
está muy bien, habría que, yo ahí no sé qué quiere significar con preámbulo. Por ahí, si vos te definís una definición previa, yo diría que es más la misión que la visión. La visión, ahora lo vamos a ver, tiene digamos, un enfoque hacia el futuro, ¿sí? Es lo que, a donde yo quiero apuntar, a donde yo quiero llegar. Pero ahora lo vamos a ver. Pero está muy bueno lo de preámbulo, tomo la palabra como una buena definición. Entonces, podemos definir la misión, la podemos definir con 3 preguntas. ¿Qué es lo que hace la organización? ¿A quién se dirige la organización? ¿Y en qué se diferencia con su competencia? ¿Sí? Esto se refiere a cuando hay competencia. En nuestro caso, como administradores de justicia, en el caso de ustedes, y como administradores de los recursos de la Administración de Justicia, no tenemos competencia. Somos, en ese caso, ¿en qué nos diferenciamos? Lo podríamos hacer con otros organismos estatales a nivel internacional o a nivel local, si se quiere. Pero no lo podemos hacer en el sentido de la competencia de una empresa. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de misiones. Si no hay ninguna definición más que quieran compartir. No, Bueno, por ahora no hay nada ok, más. vamos a seguir. Vamos a ver algunas definiciones de misiones para que vean de qué estamos hablando. Por ejemplo, yo agarré 3 marcas y la misión de la Administración General del Consejo. Después vamos a ver la del Consejo en general. Google dice que su misión es organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. Fíjense con qué pocas palabras uno puede ya identificar que para qué está o digamos, qué es lo que hace, ¿no? cada una de estas organizaciones. Coca-Cola, reflejar al mundo, hacer la diferencia. La de Nike, llevar inspiración e innovación al mundo. Y la de la Administración del Consejo, es administrar los recursos del Estado para brindar un servicio eficiente y eficaz. ¿Sí? No tiene que ser nada largo, nada extravagante, por eso es como decía el compañero, no me acuerdo el nombre, un preámbulo digamos, de a dónde apuntamos, de qué es lo que somos. ¿Sí? Entonces, tenemos la primera pata, que es la misión. Ahora, la visión, como decía antes, es una meta aspiracional a un plazo amplio o mediano. ¿Sí? Es lo que se desea lograr, el estado futuro, y ciertamente nos establece una dirección a seguir. Cuando tenemos alguna duda de qué es lo que tenemos que hacer en algún caso, bueno, si tenemos una visión clara, vamos a poder responder eso sin necesidad de ir a ninguna especie de normativa específica ni nada, sino simplemente mirando la visión vamos a poder decidir o definir hacia dónde tenemos que ir o qué es lo que tenemos que hacer. Y acá hay una serie de preguntas que pueden leer que nos permiten describir una visión. ¿Sí? Podemos redactar una visión respondiendo a estas preguntas. ¿Qué queremos ser? ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo nos vemos en algunos años? ¿Cómo nos vamos a adaptar a los desafíos del futuro? ¿Cómo queremos ser percibidos? ¿Y qué deseamos aportar a la sociedad? Esto, les aclaro, la misión y la visión sirve para una organización, tanto una empresa como estatal, como para una persona. ¿Sí? Estas mismas preguntas son las que nos deberíamos hacer nosotros como personas para tener una visión propia. Entonces, vamos a ver algunas visiones de las mismas empresas que vimos antes para notar la diferencia entre una y otra. ¿Sí? La de Google es proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic. La de Coca-Cola, ser el mejor líder de bebidas, tener valor económico, social y ambiental sostenible, gestionando modelo de negocio. Bueno, lo pueden leer. Es decir, como pueden ver, es hacia dónde está orientada la empresa a futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y la de la Administración del Consejo es modernizar y dinamizar el sistema de administración judicial, buscando siempre generar consenso y mejorar el espacio laboral y fomentar el trabajo en equipo. Que justamente, fíjense, es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros ahora estamos, gracias de vuelta a las
coordinadoras del área de capacitación, estamos pudiendo trabajar en equipo, aprender en equipo, porque es uno de los objetivos de la visión que tiene la Administración General, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo la visión y la misión, lo que nos queda ver ahora es el tema de los valores, pero nos va a servir la misión y la visión para establecer líneas estratégicas y, por ejemplo, definir como una línea estratégica la capacitación de todos los recursos a nivel federal en temas los temas de webinar, ¿sí? Eso es una línea estratégica que está basada en nuestra misión y en nuestra visión, y obviamente también en los valores, que ahora los vamos a ver. Entonces, para los valores, yo les anticipo. Ahí hacen un comentario en el Sí. chat. Sergio dice, el término modernizar que utiliza el Consejo de la Magistratura es genial, porque refiere a algo dinámico y que muta constantemente, lo que refleja lo aspiracional. Totalmente, totalmente. Muy bueno el comentario, totalmente de acuerdo. Y sí, claramente el objetivo de la visión es justamente eso. Y obviamente al ser general, lo que permite es un montón de disparadores, por eso es importante el trabajo en equipo, porque quizás las interpretaciones a veces son muy, muy variadas, y en esa variedad está el enriquecimiento del trabajo en equipo, ¿no? Por eso es importante que ustedes comenten. Yo me nutro mucho de los comentarios, que me sirven también después para hacer el ciclo de mejora continua y actualizar la presentación. Dicho eso, justamente, acá vemos, no sé si lo pueden ver bien, esta es una herramienta que tanto Lucila como Martina me sugirieron incorporar, y yo les agradezco un montón porque es fantástica. Ustedes pueden escanear este código QR o en la página www.menti.com, usando ese código, pueden compartir valores que ustedes crean, ahí están los primeros ejemplos, valores que ustedes crean que la Administración de Justicia tiene que tener, ¿sí? Así los vamos viendo, y los vamos viendo en tiempo real, ¿sí? A ver, yo les voy a dejar unos minutos para que lo puedan hacer todos, y vamos viendo a ver cuál es la nube de palabras que termina quedando, ¿no? Y después sí vamos a ver cuáles son los valores que tiene tanto la Administración como el Consejo. A ver si coincidimos en alguno. Ya ahí como que se ve una tendencia, ¿no? En el centro la palabra transparencia, que es la que más... Totalmente. Transparencia, verdad y compromiso son... Eficiencia apareció, buenísimo. Fíjense cómo enseguida nos damos cuenta cómo individualmente hay valores en común, ¿no? Los que están más grandes, obviamente, son los más opinados, en este caso, pero fíjense que son todos valores que apuntan hacia un mismo lugar, ¿sí? A la transparencia, el compromiso, la verdad, la justicia, esta capacitación también. Bueno, hay muchos buenos valores, a la igualdad, bueno, pero fíjense cómo rápidamente lo que dice Martín es cierto. Podemos ver cuál es el encadenante común o el factor común que vemos todos que tiene que tener la Administración de Justicia, ¿no? Ok, sigan escribiendo, no hay problema, esto después lo volvemos a mostrar al final del curso, a ver cómo quedó. Vamos a...
Ahí va. Bueno, no puedo sacar la pantalla completa ahora. Tengo un cachito, chicas. ¿Querés dejar que Ahí está, ahí desde... está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Exacto, bueno. Entonces, ¿cuáles son? Estábamos en la visión. ¿Cuáles son entonces los valores? ¿Y qué significan los valores? Los valores son los principios que orientan las acciones y decisiones. Es decir, cuando yo tengo alguna duda también respecto a cómo actuar, bueno, enseguida tengo que ir a ver los valores y en base a los valores voy a saber enseguida cómo tengo que actuar. Son los pilares de la identidad organizativa. Fíjense que recién veíamos que, por lo menos en este grupo de compañeros que somos, aparecía la transparencia como uno de los pilares, ¿no? Entonces, y es muy bueno y es muy importante, y es una de las características en las cuales se está trabajando fuertemente desde la política de gestión de calidad del Consejo. Ahora la vamos a ver enseguida. Entonces, los tipos de valores pueden ser sociales, de desarrollo, de dinámica de trabajo, servicio al cliente. Hay muchas definiciones de valores. Todos los valores son buenos, no hay ningún valor malo, ¿sí? Es simplemente que en determinado momento y en determinada situación, quizás lo que uno busca puede ser distinto a lo que buscaba en otro momento. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el tema de la ecología. 20 años atrás, la ecología no era un valor que se tuviese en cuenta a la hora de gestionar una organización, y hoy en día es uno de los principales valores. Hay varios así, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de valores de las empresas que vimos antes y de la administración. En Google, el aprendizaje, el éxito y la inclusión, ¿sí? Aprendizaje, ustedes habían puesto también capacitación como uno de los ítems, ¿sí? Liderazgo, colaboración, integridad, pasión, responsabilidad, diversidad, calidad, innovación, trabajo en equipo, sustentabilidad, impacto social. Y la del Consejo, modernización, dinamismo, eficacia, infraestructura, transparencia. Fíjense, acá apareció, proactividad y trabajo en equipo. ¿Sí? Entonces, pueden ver que desde la planificación incluso de la organización, la administración general, al hacer su política de gestión, ya está pensando en la transparencia como uno de los valores fundamentales, que es básicamente en el que la mayoría de nosotros estuvo de acuerdo en poner. Lo cual es muy positivo, ¿sí? Obviamente que todos estos valores, misión y función, se tienen que ir renovando cada cierto tiempo, ir actualizando, porque el contexto de la organización cambia y la situación en la que nos desenvolvemos también. Pero es muy importante tener siempre estos valores, esta misión y esta visión en claro para digamos, poder establecer cuáles son las líneas estratégicas de la organización en la que estamos. ¿Hay alguna pregunta? Porque veo el chat activo, no sé si... No, ahora no. Ok, seguimos. Entonces, ¿cómo armamos la organización? Con la misión, con la visión y con los valores. Y una vez que tenemos eso, podemos establecer lo que se llama una política de gestión de calidad. La política de gestión de calidad del Consejo es esta. Tiene una misión y una visión. Si bien no tiene valores, podemos ver en la visión y también en la misión algunos valores que están claramente definidos. Por ejemplo, fíjense que cuando hablamos de la visión, tenemos consolidar una institución transparente en su funcionamiento. Estamos hablando de transparencia. Nosotros, como Consejo de la Magistratura, estamos pensando en que nuestra organización tenga transparencia. Este fue uno de los valores más importantes que describimos recién. Eficiencia, eficacia, requisitos de la norma internacional ISO 9001, que ya con esto tenemos un montón de principios incorporados, ¿no? de valores. Pero por eso, acá si bien no se definen los valores en forma separada, sí se define cuál es la misión y cuál es la visión. Es decir, qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos. Entonces, tenemos que la organización se va a definir por la misión, la visión y los valores. ¿Hasta acá alguna duda
o seguimos avanzando con líneas estratégicas? No, No hay no. comentarios, Julio. Ok, vamos entonces. Entonces, una vez que tengo definida la organización con la misión, la función y los valores, perdón, la misión, la visión y los valores, vamos a lo que son los objetivos estratégicos y la estructura. Es decir, ¿quién va a hacer todo lo que nos proponemos hacer con esos objetivos o líneas estratégicas? Para esclarecer de manera sencilla esa estructura, que ahí se empieza a pensar en todos los ravioles, en las áreas, en las definiciones de qué nace cada cosa y de qué manera se hace, existe lo que se llaman las 5 Ws y las 2 Hs en inglés, que son preguntas que uno se tiene que hacer. Respondiendo a esas preguntas, se supone que todos los objetivos o las líneas estratégicas van a estar respondidos. Que es qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cómo y cuánto. ¿Sí? Entonces, respondiendo esto, yo puedo estar definiendo, en principio, la estructura. Y después, todo lo que son proyectos y programas. ¿Por qué? Porque para tener un proyecto y un programa, yo tengo que tener definido quién va a hacerse cargo de esos proyectos y programas. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero capacitar a las habilitaciones en lo que se refiere a la mejora organizacional de los trámites más comunes que tienen en su función. Perfecto. Entonces yo tengo que hacer un proyecto definiendo cuáles van a ser los lineamientos, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, en qué horario se van a hacer, y después tengo que definir cuáles son los programas, es decir, cuál es el contenido o cómo se va a desarrollar esa capacitación o esas ayudas que queremos brindar. Entonces, todo lo que se hizo en estos webinars, ¿no? Digamos, pasó todo este proceso, ¿sí? Pasó el proceso de tener una línea estratégica que fue crear el departamento de capacitación. La estructura, quién lo hacen, Lucila y Martín. Bueno, ¿y qué proyectos y programas tienen? Bueno, entre otros, varios, entre otros tienen el proyecto de los webinars para las habilitaciones. Y una vez que está definido el proyecto y el programa, vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer para que este proyecto y programa, primero proyecto, después programa, sea efectivo y sea eficaz. Entonces, acá hay un montón de herramientas que podemos mencionar, vamos a mencionar algunas, las más importantes, y también las que les sirven a ustedes para las funciones que tienen, ¿sí? Es aplicable tanto en el trabajo como en la vida personal, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo un proyecto y estoy desarrollando el programa, tengo que plantearme los objetivos específicos, ¿sí? Ya no los objetivos estratégicos, sino qué concretamente es lo que voy a hacer, ¿sí? El procedimiento, cómo lo voy a realizar, cuánto voy a tardar, cuándo lo voy a empezar, ¿sí? El PDCA es en inglés, Plan, Do, Check, Act, que es planificar, hacer, chequear y actuar. Es lo que se llama, hablamos antes, o había comentado una compañera antes, el ciclo de mejora continua. Es decir, yo planifico, hago, evalúo los resultados y después, en base a los resultados, tomo acciones para mejorar. La matriz de Covey, que me va a decir no solo cuándo tengo que hacer las cosas, sino qué es lo importante, qué es lo que realmente tengo que hacer. Una matriz de FODA, todo esto lo vamos a ver rápidamente ahora a continuación. Un Gantt, seguramente ya saben lo que es. Y después todo lo que es la medición, que por lo general cuando nosotros hacemos algo, no tenemos el acostumbramiento de medir el resultado, o de medir previamente para tomar una acción. A veces decimos, bueno, tengo que cambiar. Y no pensamos en qué momento es mejor cambiar, de qué manera es mejor cambiar, qué datos tengo yo para cambiar qué cosas, ¿sí? Entonces la medición es una de las, en el ciclo de mejora continua, es uno de los pasos más importantes, ¿sí? También obviamente está establecido en la norma ISO 9001, que como vimos recién está en la política de gestión de calidad del Consejo. Entonces es muy importante.
Para eso tenemos los PKI o los PPI, que son indicadores, métodos como el Logic-Henry, los objetivos SMART, el análisis Pestel o el balance de scorecard, que son todas metodologías que permiten tener una medición específica de un proceso o mediciones específicas de resultados, y en base a eso sí hacer una mejora concreta que me traiga un resultado más satisfactorio, ¿sí? Ahora los vamos a ver. Entonces, esto es un ejemplo de un procedimiento, ¿sí? Nosotros tenemos aprobados por el Consejo la documentación de los procedimientos, cómo se deben realizar la documentación de los procedimientos que hace la Administración General. Básicamente, para no marearlos, tenemos un índice donde se especifican cuál es el objeto, el alcance, los responsables, cuáles son los documentos asociados, sean legales o sean internos, un diagrama de flujo y la descripción de ese diagrama de flujo en las actividades. Un diagrama de flujo está compuesto por una serie de pasos, no tiene que ser nada extravagante ni complejo, simplemente una serie de pasos que indica de qué manera tengo que proceder, quién es el responsable de cada paso. Sería genial poner un plazo más o menos razonable de cuánto tarda cada paso para que se pueda medir, y después en la descripción de las actividades explico qué es lo que se hace en cada paso. Básicamente esa es la documentación estándar de un procedimiento, ¿sí? O sea, yo muestro qué es lo que quiero lograr en cada una de las líneas que entran. Ahora les pongo un ejemplo en el trabajo de ustedes para que lo entiendan mejor. Julio, sí. el chat Sergio dice, Julio, ¿sería posible compartir las pautas para la confección de esos manuales? Sí, es información pública, obviamente. Lo pueden, a ver, no es obligatorio usarlo porque esto es solo para la administración y, digamos, ustedes como organismos dependientes de las cámaras no están obligados, pero si lo quieren usar y les resulta conveniente, sí, por supuesto. Me lo piden ahí ahora, dejo el mail de auditoría interna y se lo mandamos. Lo mandamos en Word para que lo puedan editar, no hay ningún problema. Claro, él dice, antes podía acceder a la biblioteca documental del Consejo, pero hace un año que ya no podemos desde el interior del país. Sí, no se mantuvo el proyecto, lamentablemente, pero sí, lo puedo mandar varios ejemplos de lo que necesites en base a lo que quieras documentar. Sí, no hay ningún problema. Entonces, estábamos... bueno, estamos en la parte de documental. No sé si hay otra pregunta, porque vi que se sumaron varios chats. No, era Sergio que decía, es de gran ayuda. Perfecto, gracias. Bueno, buenísimo. Sí, me lo piden por mail o se lo piden por mail a las chicas, me lo reenvíen. No, ustedes prefieren que lo manden directamente. Ahora después al final les pongo el mail de auditoría interna. Yo lo consulto todos los días, así que me mandan un mail ahí, yo les reenvío lo que pedicen, o por ahí si necesitan ayuda para organizar alguna de las cosas, de las mediciones o de los mapeos que vamos a ver ahora a continuación, también estamos a disposición para colaborar en lo que necesiten. Entonces, ese es un ejemplo de la documentación de un procedimiento, ¿sí? Recuerden que aparte del procedimiento estaba las mediciones y los objetivos, ¿sí? Para yo hacer ese procedimiento tengo que tener un objetivo y una línea estratégica a la cual enfocarlo, ¿sí? O varias, pueden ser varias. Y ahora por eso está el relojito, vamos a lo que es la administración del tiempo, y esto es súper importante. Justamente Carol decía que yo la iba a retar porque si no llegaba a horario a terminarlo, su exposición, pero es muy importante poder organizar nuestro tiempo, tanto en el trabajo como en nuestra vida personal. Y esta matriz de Covey sirve para las dos, ¿sí? Lo que vamos a ver es específicamente para el trabajo, pero también lo pueden enfocar en el área personal. Entonces nosotros acá en el cuadro tenemos dos ejes, como pueden ver, urgencia e importancia, ¿sí? La diferencia entre urgencia e importancia no hace falta que la explique, pero ¿en qué cuadrante? Es una pregunta abierta para que contesten, por favor. ¿En qué cuadrante ustedes generalmente se desenvuelven?
Porque, por lo general, hay una frase que dice que uno no tiene tiempo para lo importante y siempre está teniendo urgencias, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros siempre estamos atendiendo urgencias y cosas importantes, estamos en este cuadrante, que es la administración por crisis. ¿Sí? La administración por crisis, que generalmente hacemos, yo me incluyo, no estoy afuera del cuadro, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos siempre porque son emergencias, porque no planificamos, porque lo tenemos que hacer ya, porque nos vino a último momento y eso trae consecuencias. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias que trae. Fíjense, en la administración por crisis, voy a ampliar un poquito para que se lea mejor. No sé si se ve bien ahí. Ahí va. Fíjense que gastamos el tiempo en crisis, en problemas apremiantes y en proyectos que nos vencen. ¿Sí? Esto pasa mucho con los expedientes de contrataciones, nos vence una fecha, la garantía se vence, no calculamos bien el plazo que iba a tardar el expediente en un sector determinado. Y, bueno, y en virtud de que tenemos ese tipo de problemas, hay que hacerlo ya. Y eso nos trae un efecto, que es una sensación de estar apagando incendios, de agotamiento, de estrés, de sentimiento de sobrevivencia y de caos. ¿Se sienten identificados con esta administración por crisis en algún aspecto de su función diaria? Ahí dicen totalmente. Estamos todos igual. Entonces, hay otra fase que también es no deseable, si se quiere, otro cuadrante, que es este que es violeta, o bueno, rojo, no veo bien el color, que es de administración reactiva. Entonces, la administración reactiva se caracteriza por atender prioridades que no son nuestras. Estamos haciendo el trabajo de otro o no satisface nuestras expectativas o nuestras misiones y nuestra visión, sino que está satisfaciendo las de otros. Entonces, acá generalmente el tiempo lo gastamos en interrupciones, llamados, si no, a ver, si trabajamos en un call center, no va a estar los llamados acá, pero algunos correos o reuniones innecesarias. Es decir, es urgente, pero no es importante, no hace a nuestra función, no hace a nuestro quehacer diario, ¿sí? Tanto como laboralmente como individualmente. Entonces, ¿cuáles son esos efectos que traen el tiempo gastado en estas áreas? Metas y objetivos que salen de foco, sentimiento de ineficacia, de ineficiencia también, por supuesto, sentimiento de pérdida del sentido, o sea, ¿por qué hago esto? Y sentimiento de poco control sobre la propia agenda. ¿Sí? Yo estoy haciendo algo que no es satisfactorio para mi puesto, sino que lo hago para otro, lógicamente que no estoy cumpliendo con lo que yo tengo que hacer. Tenemos el cuadrante de la administración inefectiva, ¿sí? Que es el peor cuadrante de todos porque es una pérdida de tiempo. Acá no hay nada positivo, digamos. ¿En qué gasto el tiempo acá? En cosas triviales, que generalmente se dan por falta de organización y por organización en cuanto a la planificación y por falta de distribución de funciones cuando esas tareas me las da otra persona. Es decir, cuando yo hago algo que en realidad no tiene ningún beneficio para el área o para la organización donde trabajo, bueno, estoy perdiendo tiempo. Justamente los efectos son pérdida de tiempo, metas y objetivos están fuera de foco y inefectividad en el logro de los objetivos. Y por último, el cuadrante más lindo, o donde tendríamos que tener nuestra mayor cantidad de actividades, es la administración proactiva. Ese es el cuadrante, se llama cuadrante de la calidad, porque aumenta nuestra capacidad de ejecutar objetivos que están planificados. Entonces, la planificación, la proyección, la organización, la coordinación, la preparación,
y obviamente la capacitación para lograr todo eso hacen que tengamos un efecto en nuestra tarea de tener los focos en los objetivos y metas, de una visión con perspectiva, una visión estratégica también, que es muy importante, un sentimiento de control y de realización, y ciertamente la eficacia en los objetivos. Entonces, fíjense que con un cuadrito, yo poniendo las tareas que hago, yo puedo enseguida identificar cuáles tareas están beneficiando mi desempeño y beneficiando el logro de mis objetivos y cuáles no. ¿Sí? Es muy sencillo de armar, simplemente es una cruz, si quieren, y poniendo las cosas que uno va haciendo todos los días, o las tareas que va haciendo todos los días, enseguida va a poder identificar, tanto en lo laboral como en lo personal, cómo administra su tiempo. Me avisan, chicas, si hay alguna duda. No, No, yo sigo. Ok. Además de administrar el tiempo, cuando nosotros planteamos una línea estratégica con objetivos específicos y con su proyecto y su plan de ejecución, lo que tenemos que tener en cuenta también es, bueno, hay varias metodologías. En este caso voy a usar un FODA, que es una de las más utilizadas a nivel organizacional, también conocida como DAFO, porque es lo mismo, que lo que nos permite ver es cuáles son los factores internos y factores externos que pueden llegar a afectar a esa planificación que hacemos, ¿sí? a esa búsqueda de ese objetivo concreto que tenemos como tarea. Por ejemplo, no sería lo mismo que yo empiece un cronograma de capacitación para el Poder Judicial, para un sistema de gestión de, no sé, de liquidación de gastos nuevo para el Poder Judicial, que lo empiece en diciembre a que lo empiece en marzo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque viene la feria, porque en diciembre ya el personal está más cansado, porque la implementación requiere cierto tiempo de adaptación, si pasa enero me olvido las contraseñas, bueno, puede haber un montón de motivos, pero ciertamente no va a ser igual. Entonces yo tengo que analizar esos factores internos y factores externos, ¿sí? El ejemplo que les puse sería un factor interno, pero puede haber factores externos. Por ejemplo, no sé, ¿es conveniente hacer los pliegos de bases y condiciones con cláusulas particulares que incluyan una extensión o una prórroga por un año o por 6 meses con la inflación que hay? Bueno, probablemente no ahora. En otro momento probablemente sí. Entonces, esos factores internos y externos que se analizan en un FODA nos sirven para saber cuándo una línea estratégica en base a un plan específico con objetivos específicos es mejor que sea implementado, ¿sí? Y en base a ese análisis FODA, bueno, yo también tengo, el que quiera un ejemplo, se lo mando por mail, una serie de calificaciones que me van marcando a nivel numérico cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente, en base a una valoración que se hace de cada acción. Vamos a los ejemplos del FODA. Por ejemplo, acá. Esta es una matriz FODA que analizó Amazon al momento de hacer el lanzamiento de su sitio web, ¿sí? Entonces, marcó cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Las fortalezas y debilidades hablan de los factores internos de la organización, las oportunidades y las amenazas de los factores externos. Vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, como fortaleza tenían una diferenciación e innovación y un flujo de ingresos diversificado. Es decir, los ingresos de Amazon venían de diferentes negocios, tanto de publicidad como de la venta de productos. Las debilidades, por ejemplo, tenían un margen de beneficios estrecho y específicamente venta y devolución de ropa. Vamos a parar acá. Esto, aparte de de poder definir distintos tipos de acciones, y ahora vamos a ir a un ejemplo claro de nuestro trabajo cotidiano, o mejor dicho, del trabajo de ustedes,
nos permite también hacer un ciclo de mejora continua. Por ejemplo, si yo tengo una debilidad, venta y devolución de ropa, después lo vamos a ver, podría hacer por ejemplo, la matriz de 5 Ks, que es japonesa, que ahora después la vamos a ver, preguntándome por qué pasa esto, por qué la venta y devolución de ropa es una debilidad, qué es lo que está pasando. Y en base a eso, lograr, a partir de esa matriz, tener una acción que modifique esa debilidad, ¿sí? Entonces, todo esto sirve para qué? Son mediciones que nos sirven para realizar un ciclo de mejora continua. Si yo no mido todo esto, si yo no me autochequeo como organización y además me autochequeo como persona, ¿no? Yo no voy a poder mejorar mis debilidades, no voy a poder superar mis amenazas y no voy a poder aprovechar mis fortalezas y oportunidades, ¿sí? Respecto a los factores externos, las oportunidades, por ejemplo, en este caso era centrarse en los productos de marca propia y tener un margen de beneficio más elevado. Fíjese que esto ya casi es una acción, porque al tener el producto de marca propia, los márgenes estrechos que veíamos antes como debilidad se iba a ver compensado. Y bueno, amenazas, obviamente son factores externos, el ciberdelito o el Facebook Market en su momento, o el Instagram Shopping, que ninguno de los dos salió, pero tenía, por ejemplo, competidores como eBay y Alibaba, que ciertamente hoy siguen siendo una amenaza. Entonces, esta matriz FODA nos sirve para ver en un momento determinado, en un contexto determinado de la organización, cuáles son los factores externos y los factores internos que pueden llegar a influir en la planificación de una estrategia o una línea estratégica, o de la modificación de un procedimiento. Al momento de decir, bueno, yo quiero mejorar, perfecto, ¿qué quiero mejorar? Bueno, quiero mejorar los tiempos, vamos al ejemplo que le sirve a usted. Quiero mejorar los tiempos de tramitación de los expedientes de contrataciones de servicio de limpieza. Perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de esta manera. Genial. Ahora, ¿qué factores internos y factores externos impactarían en ese nuevo sistema? Por ejemplo, ¿es la alta inflación un motivo a tener en cuenta? Bueno, yo creo que sí. ¿Hay alguna modificación con respecto a los servicios de limpieza en una provincia que en otra? Bueno, también. ¿El valor por metro cuadrado es homogéneo en todos lados? Entonces ahí se empiezan a hacer disparadores que permiten que esa planificación se robustezca. Pero si yo no lo mido, si yo digo, bueno, lo hago así y listo, y lo hago así sin hacer la medición, ciertamente las consecuencias no van a ser tan claras. ¿Por qué? Porque voy a depender de un montón de factores, tanto internos como externos, que van a impactar en esa planificación. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, no hay nada en el chat, Julio. Ok. Seguimos. Perdí. Ahí va. Muy bien. Ahora, las 5 S es una matriz también japonesa que tiene mucho que ver con el ciclo de mejora continua, pero en principio la desarrolló Toyota. Estaba pensado en lo que es la organización física de los elementos de trabajo. Yo seguramente si les pregunto, ustedes me van a contestar lo mismo que pasa en mi escritorio todos los días, que es que tengo un montón de cosas que no me sirven, que ocupan lugar en mi escritorio. ¿A alguien le pasa eso? Si tienen el escritorio a la vista, fíjense y me dicen. Dice Sergio. Ok. Obvio, ponen. No, soy de Libra, pone Natalia. ¿Cómo? ¿No? Soy de Libra. Bueno, está bien, hay excepciones a toda regla. Entonces, justamente el sistema de las 5 S se creó hace ya varios años para establecer una metodología de organización física de los elementos de trabajo. Pero ya ha evolucionado y ahora es
un sistema de organización general, digamos, de amplio espectro para cualquier situación. Entonces, son 5 S, ¿por qué? Porque en japonés, seiri, seiton, seiso, seiketsu, me cuesta el japonés, y shitsuke significa clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. Es un ciclo de mejora continua, ¿sí? Entonces, los 3 primeros son los más importantes, después está la estandarización y la disciplina, que es, digamos, ahora vamos a ver, diversificar y mantenerlo, ¿sí? Pero, ¿cómo se compone este sistema? Primero con la clasificación. Yo tengo que saber qué es lo que necesito, qué es lo que necesito a mano. No sé, por ejemplo, yo acá al lado tengo de escritorio una planta divina, no me sirve para trabajar, ciertamente por ahí me da cierto aire contenedor en algunas situaciones, pero ocupa un espacio importante. Entonces, hay que analizar el costo-beneficio de que esa planta esté ahí y que me quite lugar por ahí para apoyar un expediente o para escribir mientras leo algo que tengo ahí a mano. Entonces, lo mismo pasa con bueno, un montón de cosas que seguramente tienen, calendarios que no usan. Bueno, entonces, lo primero es la clasificación. ¿Qué me sirve y qué no me sirve? Una metodología interesante para aplicar es, por ejemplo, marcar con etiquetas rojas todos los elementos que tengo y sacarle las etiquetas a los elementos que empiezo a usar. Entonces, a la medida que le voy sacando las etiquetas, ahí me va quedando un filtro, si se quiere, de los elementos que más uso y de los que más necesito. Llegado el caso que tenga alguna duda, ¿no? Esto, por ejemplo, está pensado para lo que es, imagínense, un taller con montones de herramientas, ¿sí? Entonces, en vez de tener todo distorsionado y revuelto, bueno, lo ordeno de esta manera. Primero clasifico, ¿sí? Pero lo mismo nos puede pasar a nosotros con elementos arriba de un escritorio o elementos en la oficina, que están, no sé, tengo que pasar de costado porque el escritorio está ubicado de una manera. Bueno, ahí vamos a la segunda S. ¿Puedo ubicar el escritorio de otra manera para no tener que pasar de costado? En la segunda S, que es el orden, implica también ubicar las cosas que más utilizo o las cosas que realmente necesito de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, primero determino qué es lo que necesito. Suprimo los innecesarios. Después ordeno los necesarios. ¿Para qué? Para tener una mayor confort, mayor rapidez para hacer las cosas, tener los elementos a mano implica también menor desgaste. Bueno, entonces, primero clasifico, después ordeno. Después la limpieza. ¿Qué significa esto? El ser humano es un animal de costumbres, entonces probablemente si yo hago las 5 S y empiezo a sacar lo que no me sirve, con el tiempo se vuelva a llenar de cosas que no me sirven y vuelva a estar como al principio. Entonces, esa identificación de focos de suciedad implicaría, por ejemplo, bueno, incorporo un elemento nuevo al escritorio, si todavía no lo tengo muy aceitado el sistema, le pongo una etiqueta roja a ver cuánto lo uso. ¿Me sirve, no me sirve, lo uso, no lo uso? Bueno, entonces, pongo otro ejemplo, ¿no? El mate arriba del escritorio. Yo sé que muchos, como yo, toman mate, pero ¿lo puedo poner en otro lado? ¿Tomo mate tan seguido para tenerlo más cerca que el teclado o que la pantalla o que los expedientes que tengo que revisar? Bueno, son todas preguntas que cada uno se tiene que hacer y por eso no es algo universal, solamente es universal el tema de los pasos, porque obviamente las tareas difieren y cada uno tiene necesidades diferentes. Pero esos son los 3 primeros pasos que hay que concientizar. Después está la estandarización. La estandarización tiene 2 aristas. La primera es la de definir cuáles son las alertas. Se puede introducir también elementos visuales, pero también la de, a ver, yo lo hice con mi escritorio, supongamos, ¿no? Lo hice con mi puesto de trabajo, perfecto. Pero el puesto de trabajo de al lado está lleno de expedientes, lleno de papeles, lleno de cosas, no se sabe qué es cada cosa.
Entonces hay que contagiarlo. Esta clasificación, orden y limpieza, hay que contagiarlo. ¿Para qué? Para que toda la oficina, y si es posible después toda la organización, trabaje en forma sinérgica, como dijeron antes, de la misma manera. ¿Sí? De que todo esté ordenado, que todo esté al alcance adecuado, ¿sí? En lo posible, y siempre tratando de mantenerlo. Y por último, la disciplina, que, bueno, ya sería ahí sí un ciclo de mejora continua, que es si hacemos checklist o hacemos, no sé, registramos las mejoras y las comparamos con otros digamos, con otros sistemas, tenemos una especie de guía para poder estandarizar el orden, o un reglamento que diga qué es lo que digamos, cómo tiene que estar organizado un escritorio. Sería ya un paso superior, si se quiere, pero sería digamos, si se quiere, el topus uranus de la organización, ¿sí? Tener todo documentado de manera que se pueda definir y se pueda medir si un espacio está debidamente organizado. La quinta S, seguramente en este momento no la lleguemos a alcanzar, pero sería lo ideal. Eso es con respecto a la organización física. Después hay un montón de herramientas, como podemos ver acá, que mencioné antes, los 5 porqués, los diagramas de Gantt, están arriba a la izquierda, una matriz de planificación Ocean-Country, la metodología SMART y el análisis PEST o PESTEL, que nos van a permitir medir cuáles son los resultados que tenemos. Ahí dice Sergio en el chat, las Sí. checklists las ocupamos muy frecuentemente, aún más cuando hay pliegos extensos que implican muchísimas cosas a tener en cuenta. Totalmente. Y parece, a ver, un checklist parece muy elemental, pero yo les puedo asegurar que nosotros, por ejemplo, en la auditoría, hacemos checklist. Porque es una herramienta súper sencilla, fácil de usar y que permite tener todo organizado y no saltarnos nada, y que no se nos pase nada. Independientemente del checklist, la planificación lo que nos permite hacer es, bueno, el checklist lo hace, pero a nivel, digamos, cuando estoy haciendo una tarea. La medición de la que estamos hablando es medir más que tareas, procesos, ¿sí? Entonces, supongamos, yo tengo una contratación de servicio de limpieza. ¿Cuánto demoró la contratación de servicio de limpieza mediante un trámite de licitación privada? X tiempo. ¿Cuánto tardó la misma contratación con la metodología de una contratación descentralizada? La mitad. Bueno, es una información importante. O supongamos que tardó 3 meses más porque hubo que... Bueno, ahí vamos a empezar a usar la metodología de los por qué, ¿no? Supongamos que tardó 3 meses más. Bueno, ¿pero por qué tardó 3 meses más? Porque se declaró desierta y hubo que hacer un nuevo llamado por falta de oferentes. Bueno, ¿por qué hubo falta de oferentes? Porque los oferentes que se presentaron no pudieron ser tomados en cuenta porque no estaban en el sistema de proveedores del Poder Judicial. ¿Por qué no estaban en el sistema de proveedores del Poder Judicial? Porque no sabían que era un requisito y los mails no les llegaron a la cuenta. Bueno, ahí abren 2 porqués. Entonces, a medida que vamos respondiendo esos porqués, vamos a ir descubriendo cuál es el motivo por el cual se tardó más. Que no siempre es porque la burocracia de los sistemas, de ir, de expediente. No, a veces son cosas que no podemos observar porque no estamos midiendo. Entonces, cuando nosotros medimos y después usamos herramientas, hay un montón de herramientas, tenemos el FISH, hay un montón de herramientas, el que quiera profundizar me pide y puedo dar un montón de material. Hay un montón de herramientas para establecer los reales motivos de las fallas que tiene un procedimiento, o un proceso, mejor dicho. El tema es que lo tenemos primero que medir. ¿Por qué? Porque si nos pasó en un solo expediente, bueno, por ahí en ese expediente en particular había alguna característica técnica específica
pero si nos pasa en varios expedientes, bueno, podemos hacer otro tipo de conclusión. Pero si no los medimos, no lo podemos hacer. Y como ejemplo puse el tiempo, pero puede ser el tiempo, puede ser un tema técnico, puede ser un tema de, por ejemplo, importación de materiales para arreglo de los ascensores, no sé, estoy pensando en voz alta, pero digo, ustedes conocen de esto y saben que hay un montón de aristas, entonces nadie mejor que ustedes para saber qué es lo que tienen que medir, cómo lo tienen que medir y con qué frecuencia lo tienen que medir. Supongamos que, no sé, yo digo, bueno, voy a cambiar este procedimiento de, volvamos a las contrataciones de limpieza. Fenómeno, lo empiezo a implementar, o empezamos a implementar ahora el sistema de proveedor. Bueno, ¿en qué momento lo tengo que medir? Y bueno, no lo voy a medir ahora que empezamos. Lo voy a medir después de un tiempo prudencial cuando haya una posibilidad de que varios proveedores estén inscriptos y de que la contratación salga como fue planificada. ¿Sí? Si yo enseguida lo mido y digo, no, bueno, mira, me están volviendo muchas contrataciones por falta de proveedores inscriptos. Bueno, hay que darle un tiempo prudencial para empezar a medir. ¿Sí? No hay que medir todo el tiempo tampoco. Hay que saber cuándo medir y para eso también está la planificación, para planificar cuándo se va a medir. ¿Sí? La meta SMART es también interesante porque, fíjense, por las letras de SMART, uno sabe qué es lo que tiene que tener en cuenta. Tiene que ser específico, tiene que ser medible. Estamos hablando de objetivos acá, ¿sí? Tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y tengo que definir en qué tiempo hay que cumplir. ¿Sí? Entonces, son las características más importantes de un objetivo. Pero siempre vamos a estar hablando de medición. El PESTEL es otro ejemplo, que son los factores internos y externos que habíamos analizado en el FODA. Bueno, acá lo podemos hacer de otra manera, ¿sí? Lo podemos hacer un poquito más estructurado. Imagínense el FODA que vimos, pero en cada parte de interno y externo yo veo el tema político, el tema económico, el tema sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. Y por eso las siglas. Entonces, en base a todas estas características, a lo que se llama el contexto de la organización, yo puedo analizar si un objetivo o una línea estratégica, en base a una planificación, es mejor hacerla o no en un determinado momento y en una contextura determinada. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, nada, por el momento no. Muy bien. Entonces, aprovechando que ya estamos en horario, les dejo los datos para que puedan comunicarse. Ese es mi teléfono directo de la oficina. El mail es el de auditoría para esta consulta o cualquier otra. Yo lo chequeo todos los días y pueden escribir ahí y si no me llaman por teléfono sin ningún problema. Cualquier proceso, cualquier medición que quieran hacer, que los podamos ayudar, estamos para eso. Les agradezco nuevamente por el tiempo, por la atención, por las contribuciones que hicieron y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Julio. Ahí te agradecemos. Muchas gracias, Julio, un placer. Gracias, chicas. Bueno, y gracias a todos los que se quedaron participando, sus aportes, ha sido muy enriquecedora. Y nos vemos entonces el próximo martes, que vamos a abordar lo que tiene que ver con los pliegos de bases y condiciones, sus fundamentos normativos y aspectos prácticos. Nos va a acompañar Leandro Ponce, que es el jefe del Departamento de Compras, de la Subdirección de Contrataciones, y Luisa Heinz, que ella trabaja como referente en la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Así que los esperamos para compartir esta última jornada. Nos vemos.